hola, bienvenidos, bienvenidas al canal Descansando entre Dinosaurios. Acabo de salir de ver la película El final de Oak Street y me ha apetecido mucho hacer un vídeo con una opinión. Es una opinión muy personal respecto a la película, así que vamos con ello. Decir que yo no soy ningún experto en cine, ni muchísimo menos, con lo cual este es un vídeo dando una opinión muy personal respecto a lo que a mí me ha parecido la película, sin más, desde el punto de vista de un aficionado a los dinosaurios, a la paleontología y a la cultura pop que gira alrededor de ello. Así que, como digo, es una opinión muy personal respecto a la película. De antemano decir que a mí me ha gustado bastante. Con lo cual salgo del cine con una muy buena sensación. Así que vamos a empezar un poco desglosando cuál es mi opinión al respecto. Decir que yo sabía muy poquito de esta película y no quise informarme. Tenía toda la intención de ir al cine sabiendo lo menos posible de ella. Con lo cual, antes de ir, no he estado mirando reseñas ni información al respecto. Sabía quién era el director, la productora y los actores que salían, y había visto el primer tráiler que salió en el que se mostraba pues bueno, una ciudad, un pueblo, un barrio que había sido arrancado literalmente y parecía que se había llevado al pasado y de repente se veían dinosaurios pululando por las calles de ese barrio. Conociendo a la productora, el director y los actores que salían, se veía que era un producto en el que se había metido promoción y presupuesto, pues y salían dinosaurios. Y bueno, Ewan McGregor, que es un actor que me encanta, no necesitaba saber más para que cuando se estrenara fuera al cine a verla. Con lo cual intenté mantenerme con los menos datos posibles para verla con mucha frescura. Bien, respecto a la película, decir que se me va a colar algún spoiler, con lo cual, si no habéis visto la película todavía, pues por favor volved al vídeo después de verla. O, si no os importa que se cuele algún pequeño spoiler, no voy a hacer grandísimos spoilers, pero algún pequeño spoiler se va a colar. Así que, eso, advertido queda. Bien, respecto a la película, está ambientada en los años 80, pero no tiene ese toque, vamos a decirlo así, ese toque Stranger Things con neones y sintetizador, ¿vale? Sino que uno se da cuenta principalmente por la estética, por la ropa, los coches. Incluso creo que ha sido aposta el modo en el que interactúan los chavales jóvenes. Me recuerda a esas películas ochenteras tipo Los Goonies, E.T., incluso Cuenta conmigo, ¿vale? Tienen un modo de interactuar entre ellos un poco distinto a como se muestra en una película ambientada en la actualidad. Y creo que eso está bastante logrado. Toda la primera parte de la película a mí me parecía de ese estilo con película familiar, ¿vale? Como un poco como he nombrado, Los Goonies, E.T., o con una vueltecilla más de tuerca a lo Cuenta conmigo, puesto que, por ejemplo, Cuenta conmigo era una película que tenía un toquecillo más macabro, puesto que iban en busca de un cadáver, ¿no? Entonces, me recordaba un poco esas películas de los años 80. Y yo personalmente confiaba que cumpliera ese tipo de códigos que tienen esas películas. Entonces, toda la primera parte a mí me recordaba un poco, no es que me recordara esas películas, sino que me parecía que era ese mismo estilo en el cual hay ciertos códigos que se reconocen, ¿no? Y bueno, la película fue transcurriendo hasta que más o menos a la mitad de la misma hay una escena, no voy a spoilear qué escena es, pero hay una escena en la que literalmente me quedé con la boca abierta y que cambió totalmente la manera en la que estaba viendo la película desde el principio. Y lo primero que pensé fue ostras, a lo mejor esto no es lo que yo me estaba imaginando. Al principio lo estaban mostrando de una manera, pero me parece que esto, o sea, ha pegado un giro muy radical a partir de esa escena. Entonces, lo primero que me vino a la cabeza fue aquí puede pasar cualquier cosa. Y entonces giró totalmente de ser ese principio de película familiar a un estilo de película más
como Tiburón, por ejemplo, o vale que es de finales de los 70, pero ese estilo Tiburón, que es lo que podríamos en su momento haberlo visto como una película casi de terror, no de terror en el estilo Viernes 13 o Pesadilla de Freddy, pero sí que película terrorífica por lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y que podía pasar cualquier cosa. Entonces, la película gira hacia ese enfoque. También hacia un enfoque como la película Temblores, ¿vale? Que ahora mismo nadie la consideraría como una película de terror, pero en su momento estaba en los videoclubs en la sección de terror. Esas películas de monstruos, ¿no? Entonces, el giro fue hacia ahí, fue totalmente en ese estilo. Eh, y luego evolucionó de nuevo a un final en el que vuelve a cambiar a una película más familiar, más ET. Y ojo, spoiler, termina bien, tiene un final feliz, curioso, pero tiene un final feliz. Entonces, digamos que la película fluctúa un poco en esos estilos y por tanto se lleva un poco los códigos de cada uno de ellos, ¿vale? A mí me parece un acierto haber hecho ese enfoque, la verdad, porque la empiezas a ver de una manera, algo te rompe totalmente en el medio de la película y luego termina de nuevo con el mismo estilo y los mismos códigos que la primera parte de la película. A mí, desde luego, es un enfoque de llevarlo que me ha gustado. Bueno, hablemos de los dinosaurios y las criaturas prehistóricas que salen en esta película. Aquí hay dos puntos, ¿vale? La parte que me gusta y la parte que me gusta un poco menos, o que yo hubiera hecho de una forma distinta, aunque por otro lado, al final saco también una conclusión que compartiré con vosotros. Voy a desarrollar todo esto. Bueno, lo primero decir que los dinosaurios y las criaturas prehistóricas que se ven en la pantalla me gustan bastante, la verdad. Como he dicho antes, me parece que se ven bastante creíbles en la pantalla, se ve que se mueven muy bien. Creo que han contado con consultores de buen nivel científico, porque creo que los animales se representan de una manera bastante correcta científicamente. Entonces, toda esa parte me gusta. Hay otros puntos que también me gustan bastante de cómo han salido los animales. Sé que me voy a dejar alguno, pero hay unos cuantos animales que voy a nombrar. Por ejemplo, sale un terópodo que juraría que es un Celofisis, que creo que es el primer dinosaurio que se ve. Sale también varios grandes depredadores. Tenemos un Allosaurus, que sale, es chulísimo. Tenemos un Spinosaurus también. Luego tenemos también pterosaurios voladores, reptiles voladores. Creo que no es un Quetzalcoatlus, pero bueno, no sabría decir exactamente ahora mismo qué pterosaurios son, pero salen por lo menos dos tipos de pterosaurios distintos. Tenemos también unos saurópodos, juraría que son apatosaurus, pero bueno, salen unos saurópodos. Hay una escena totalmente surrealista con los saurópodos, ahora entro un poquito a esa escena. Y luego tenemos también animales prehistóricos no dinosaurios, hay unos animales cocodrilianos. Tenemos una titanoboa, la verdad que las escenas con la titanoboa son buenísimas. Y algún otro más que me estoy dejando, ¿vale? Pero bueno, hay unos cuantos animales y a mí me parece que están bastante bien representados. Varios de ellos se les ve con plumas, protoplumas filamentosas y de este estilo. Y hay también unas cosas que se ven en algunos de los animales que a mí me ha parecido bastante interesante. Vamos a decirlo así, como se ven dinosaurios o animales con, llamémoslo, huellas de uso, huellas de la edad, ¿vale? Por ejemplo, seguro que todos habéis visto en alguna ocasión en un zoológico o en cualquier sitio un loro al que le faltan plumas en el cuello o en la espalda, ¿vale? Pues por alguna enfermedad o cosas así, ¿no?
Entonces, por ejemplo, hay una escena, como he dicho, que es muy surrealista, en la que hay dos saurópodos practicando relaciones sexuales. Y bueno, el dinosaurio macho que está montando a la hembra tiene todo el lomo totalmente desplumado, ¿vale? O sea, por roce, por alguna enfermedad, se ve muy curioso, ¿no? Hay otra escena en la que se ve el morro de un depredador muy de cerca y se ve que tiene una cicatriz y que le falta un trocito de mandíbula y algún diente, pues por alguna pelea que haya tenido, ¿no? O sea, no se ven dinosaurios pulcros, ¿vale? Se ven dinosaurios y animales prehistóricos, pues como se pueden ver a lo mejor en algunos documentales en los que se ve que ha tenido cierta enfermedad, que ha tenido tal pelea y tiene estas consecuencias, cicatrices, etcétera, ¿vale? La verdad que me resulta bastante curioso. En términos generales, los dinosaurios y los animales prehistóricos que salen en la peli me gustan. Me gusta cómo están representados, cómo se mueven, son bastante realistas. Entonces, uno se los puede creer, ¿vale? Pero hay una cosa que no me termina de gustar, ¿vale? Bien, no quiero ponerlo tampoco como una nota negativa porque luego voy a dar una posible explicación o al menos cómo yo me lo estoy tomando. Pero sí que podemos decir que la realidad absoluta es que han hecho una mezcolanza de épocas, ¿vale? Quiero decir, si se supone, ojo, spoiler de nuevo, ¿vale? Si se supone que por un agujero de gusano, digamos que ha habido un intercambio, se ha cogido una porción de tierra de ese vecindario de los años 80 de Estados Unidos, se ha arrancado y se ha transportado a un periodo del Mesozoico y esa zona de tierra del Mesozoico se ha traspasado a los años 80 de Estados Unidos, vamos a decir un intercambio de tierra, que es lo que pasa en la película, se supondría que todos los animales que están pululando por ese vecindario que se ha traspasado al pasado deberían coincidir en época, y eso es lo que no vemos, ¿vale? Porque estamos viendo un Celophysis que es del Triásico, estamos viendo un Allosaurus que es del Jurásico, estamos viendo un Spinosaurus que es del Cretácico, estamos viendo una Titanoboa que ni siquiera es del Mesozoico, ¿vale? Es del Cenozoico. Entonces, en ningún momento se explican cosas que podemos decir, vamos a cogerlo con pinzas, ¿vale? Y esa especie de anomalías, porque vamos a decir que en la película, antes de que el agujero de gusano traspase la Tierra de un lado al otro, hay como pequeños avances, ¿vale? Todo pasa por unas luces y demás, tal. Entonces aparece, por ejemplo, una planta en un jardín, una planta prehistórica en un jardín. Digamos que hay pequeños avances de que está a punto de pasar algo, pero no ha terminado de pasar. Y luego, posteriormente de que haya pasado, digamos, el evento gordo, hay como pequeñas réplicas, ¿de acuerdo? Entonces, en ningún momento se insinúa que ni en el inicio ni en las réplicas posteriores, esas anomalías que, digamos, han hecho ese intercambio de tierras en el tiempo, sea multiépoca, ¿vale? Queda muy claro que es un agujero de gusano que conecta un punto concreto del Mesozoico, vamos a poner Jurásico, con un punto concreto de la actualidad, bueno, del año 82, ¿vale? Con lo cual, si la historia es así, todos los animales que se deberían ver tendrían que haber convivido en la misma época, con lo cual no podríamos tener en la misma época viviendo un Spinosaurus, un Allosaurus, un Celophysis y una Titanoboa, ¿vale? Entonces, claro, eso, pues, digamos que rompe un poquito el hecho de decir, hombre, creo que podría haber sido bastante sencillo haber elegido todo animales que correspondieran al mismo periodo temporal. Pero por otro lado,
creo que puede haberse hecho esto aposta por dos motivos. El primero, a quien no le va a gustar ver juntos a una Titanoboa, a un Spinosaurus y un Allosaurus, a quien no le va a gustar. Mola muchísimo, la verdad. O sea, ver en la pantalla un montón de animales icónicos bien representados, pues la verdad que nos gustan mucho a todos. Y luego yo, es una pequeña teoría personal, pero creo que han querido hacer con esta película varios homenajes. Y uno de ellos no es solo a esas películas de monstruos o cercanas al terror o al horror, como podía ser Tiburón o Temblores. No solamente a eso, sino creo que le han querido hacer un homenaje también a esa época en la que íbamos al videoclub, alquilábamos una peli y nos daba lo mismo que en la película saliera un mono gigante y un tiranosaurus. Lo que molaba era que salieran. No nos importaba que nunca en la historia natural se hayan juntado un simio con un dinosaurio. Nos importaba que molaba muchísimo ver esos animales juntos en la pantalla y lo disfrutábamos horrores, ¿vale? Vamos a decirlo así, una época un poco menos tiquismiquis en el sentido pulcro y más disfrutona en el sentido de la espectacularidad visual y de disfrutar la película sin pararnos a pensar en más allá de lo épico que es lo que estamos viendo en la pantalla. Creo que por eso puede que esté ambientada en los 80, porque es, al menos es como yo lo viví, esa época videoclub. Esa época en la que íbamos, cogíamos una peli y la disfrutábamos muchísimo. Que ahora que han pasado un montón de años, ves una de esas películas de entonces y dices, hombre, esto, otro, esto. Vale, es cierto. Pero en aquel momento las disfrutábamos como si no hubiera un mañana. Entonces, mi opinión de esa mezcolanza de animales de diferentes épocas, creo que ha sido una especie de homenaje tanto a las pelis de monstruos como a la época en la que disfrutábamos un montón esas pelis, sin pararnos a pensar que esos animales no coincidían en época. Yo recuerdo haber visto alguna de las adaptaciones de El mundo perdido de Sir Arthur Conan Doyle y no preocuparme demasiado porque salieran en la pantalla un Stegosaurus y un Tyrannosaurus. Y jamás hubieran estado juntos, por mucho que los dos sean dinosaurios. Entonces, mi opinión, o la manera de la que me estoy autoengañando a mí mismo, porque la peli me ha gustado mucho y no quiero que ese punto negativo pese más que lo positivo, puede que haya sido con ese enfoque. Así que, sinceramente, me voy a quedar con eso. La película la disfruté muchísimo. En cuanto tenga oportunidad de volver a verla, voy a intentar verla con ese enfoque de decir, me da igual que nunca hubieran podido estar juntos en la misma época este y este animal, me da lo mismo, cómo mola verlos juntos en esta pantalla grande y con lo bien hechos que están y con lo bien que se están moviendo. Así que me quedo con eso, me quedo con la parte disfrutona y me parece que ha sido una gran película. Sinceramente, como conclusión, decir que fuera de lo que es la saga Jurassic Park o Jurassic World, tenemos muy pocas películas o series en las que salgan dinosaurios o animales prehistóricos y que estén hechas con cierta calidad y que no sea un producto bastante cutre directo a plataformas o streaming, con lo cual siempre es de agradecer. La película está muy bien hecha y creo que merece la pena. Si no, por un enfoque de querer ver dinosaurios muy correctos en la pantalla o coherencia en las épocas, al menos por una buena peli de monstruos disfrutona. Con lo cual creo que es más que suficiente como para poder recomendarla. Así que, como digo, la recomiendo y disfrutadla mucho. Hasta aquí dejo el vídeo, espero que os haya gustado, compartid, comentad y todas estas cosas que se dicen, darle a la campanita y demás.
y nos veremos en el próximo vídeo, que será dentro de poquito. Un abrazo y un saludo a todos y todas.